presten atención porque vamos a terminar con 3 casos clínicos en el cual me gustaría que todos participaran. Este es un tema en realidad muy, muy de guardia. Esto lo van a ver con mucha frecuencia. Y a ver si... Ahí está. Las hemorragias del primer trimestre. Vamos a anclar, ahí está, perfecto. De la primera mitad del embarazo. ¿Y por qué estamos presentando este tema? Porque en realidad es un tema que lo vamos a ver en obstetricia y lo vamos a ver en ginecología, porque en general es el ginecólogo el que trata esta primera mitad del embarazo. En muchos lugares las especialidades se hacen en conjunto, digamos, tanto ginecólogo como obstetras trabajan juntos, pero en muchos servicios, en los hospitales inclusive, hasta están en pisos separados, son 2 servicios separados, y generalmente hasta el tercer mes los ginecólogos lo tratan, pero también la que comenzó con el embarazo lo trata en obstetricia, así que lo van a ver en las 2 materias, pero lo van a ver mucho, mucho en la guardia, porque es un motivo de preocupación en el cual realmente van a consultar a la hora que sea, porque toda embarazada va a preocuparse cuando va a haber sangre. Entonces, podríamos decir, hacer de caso que llega una mujer de 28 años a la guardia por presentar una hemorragia vaginal luego de un atraso menstrual. Y lo único que le comenta a ustedes es que ella realizó un test de embarazo, que ahora los test son muy sensibles y los compran ellas en la farmacia, y a los 2, 3 días de atraso ya podemos tener un test de embarazo positivo, o sea que muchas ya vienen diciéndoles: tengo un test de embarazo positivo, o bueno, si no lo tiene, siempre, como habíamos hablado de las hemorragias, tenemos que pedirlo en primer lugar en una mujer en la edad fértil. Entonces, ¿cuáles son los posibles diagnósticos? De acá me gustaría escuchar, ¿en qué 3 cosas, entre 3 grandes grupos, pensaríamos en una paciente que tiene un test de embarazo positivo y que está con un sangrado? Un aborto espontáneo. Aborto en curso. Muy bien. Aborto en curso, aborto espontáneo, todo el grupo de los abortos en sus diferentes etapas que vamos a ver. Muy bien. Otro tipo de grupos que ya no sería el aborto, otras patologías, a ver qué les parece. ¿Alguna patología, por ejemplo, la placenta, mola, o alguna de ellas? Bueno, sí, de las enfermedades del trofoblasto, exactamente, todo lo que vendría a ser la mole y demás, o sea, todas las enfermedades del trofoblasto que ya las vamos a ver. Y faltaría un tercer grupo, si no está bien ubicado el embarazo. Un embarazo ectópico. Pero es un sangrado muy chiquito. Perfecto. Aborto con todas sus diferenciaciones, digamos, y las etapas, embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Muy bien, como lo dijeron. En el interrogatorio, ¿qué les parece? ¿Qué cosas deberíamos preguntarle a la paciente que viene con estos datos nomás que tenemos ahora? A ver, ¿qué cosas preguntarían? Que hace cuando que le dio positivo el test. Perfecto. ¿Qué más? Si tiene Además dolor. Si tiene dolor. Del dolor. Embarazos anteriores. ¿Qué preguntarían del dolor? La localización del dolor. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Si estaba realizando algún tipo de actividad justamente cuando empezó el dolor. Perfecto. Y el sangrado. ¿Y qué tipo de dolor es? Si es un dolor continuo, un dolor cólico, un dolor sordo, ¿no es cierto? También eso nos puede ayudar. Muy bien. ¿Qué otra cosa le preguntaríamos? Si además de sangre... ¿Sí? Antecedentes obstétricos. Antecedentes obstétricos, si es el primer embarazo, si tuvo embarazos anteriores, muy bien. Antecedentes de EPI. Antecedentes de EPI, muy bien, perfecto. Característica del sangrado, si es solo sangre, tiene restos de algo. Muy bien, perfecto. En cuanto a método anticonceptivo, también
es importante. ¿Hay algún método? El DIU, perfecto, el DIU es un factor de riesgo muy importante que ya lo vamos a con la fecha. ¿Y qué cosas deberían ustedes siempre sospechar? Y que deberían ir siempre pensando. ¿Sí? ¿Hay alguna, si el embarazo es deseado, es no deseado? Que puede haber sido un aborto provocado. Exactamente. Eso ya desde la entrada de la consulta a veces podemos ver si esa paciente dice, bueno, es como que rechaza el embarazo, no lo quiere, siempre tenemos que estar sospechando esto. Y otra de las cosas que debemos obviamente preguntar es en cuanto a alguna patología asociada. ¿Qué patología asociada les parece que podría llegar a tener alguna incidencia en esto? Malformación congénita. Sí, malformaciones congénitas o alguna patología uterina, por ejemplo, o alguna enfermedad crónica, ¿qué podría ser? ¿Diabetes puede ser? Diabetes, exactamente. Puede ser también, tenemos que preguntar hipotiroidismo, por ejemplo, si tiene medicación para la tiroides, y también algún antecedente infeccioso, ¿no es cierto?, que tendríamos que ver. Así que bueno, eso es el interrogatorio, por eso me gustaba que ustedes vayan pensando y razonando en qué cosas nos orientan a las patologías. Siempre que hacemos un interrogatorio, debemos hacer un interrogatorio ya sospechando alguna patología, ¿no es cierto? Entonces debemos ir a análisis, les parecen que son relevantes y que son importantes. Si ustedes tienen pocos análisis para pedir, digamos, ¿qué sería lo más importante que tendrían que pedirle? Una beta-HCG. Una beta-HCG. ¿Cómo pedirías la beta-HCG? ¿Cómo harías la orden de la beta-HCG? Hay dos tipos de beta-HCG. ¿Cuantitativa? Cuantitativa, perfecto, porque la cualitativa nos va a dar positivo. Y si ella ya tenía un test de embarazo positivo, no nos aportaría demasiado. La cuantitativa nos va a dar las 1000 unidades y podemos hacer un seguimiento y podemos hacer también la correlación en cuanto a las semanas, si es, digamos, está por debajo, arriba del valor esperado para esa semana. Así que una beta-HCG cuantitativa es muy importante. ¿Qué otra cosa pediríamos? ¿Una ecografía? Sí, pero dentro de los análisis de sangre, yo pediría dos cosas más, por ejemplo, así como urgencia. Dos cosas más. Hemograma. Un hemograma, perfecto, porque si vino con un sangrado, tenemos que ver realmente cuantificar ese sangrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es una paciente que viene con un embarazo ectópico complicado y va a estar tal vez con un hematocrito hemoglobina muy, muy bajo. Entonces, toda paciente que tiene un sangrado, siempre debemos hacer un hemograma como para ver, cuantificar realmente cuánto ha sido el sangrado. Y si sospecho infección y tengo que pedir solamente un análisis. PCR, eritrosedimentación. Perfecto, muy bien. Entonces, con estas cosas después vamos a pedir posiblemente un coagulograma, las infecciones, pero si yo estoy en la guardia y tengo que pedir, voy a pedir esas tres cosas, la beta-HCG, un hemograma como para ver y una PCR por si estoy sospechando que pueda haber un cuadro infeccioso. Y obviamente en la ecografía. En la ecografía ya vamos a ver ahora cuando vamos avanzando en la clase, pero vamos a ya poder sospechar. Es fundamental hacer una ecografía transvaginal donde vamos a ver las características del saco, el tamaño, si hay embrión, si no hay embrión, si está ubicado en el útero, si no lo vemos en el útero, si vamos a sospechar una enfermedad trofoblasto, vamos a ver ciertas características. Así que para la guardia, con estas cosas ya prácticamente podemos llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la definición de aborto?
es la interrupción del embarazo. Si nosotros no sabemos cuánto es, digamos, la edad gestacional, porque a veces puede pasar, se divide en menos de 500 gramos. Si fuera más de 20 semanas o más de 500 gramos, ¿cómo lo llamaríamos? Ya vendría a ser parto, un parto inmaduro, parto prematuro, ya no es aborto, es decir, la primera mitad, por eso esta es la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Los embarazos son 40 semanas, entonces hasta las 20 es aborto. Después de las 20 ya es un parto prematuro, parto inmaduro, todas las cosas que ustedes verán en obstetricia y todas las hemorragias que también irán viendo dentro de obstetricia. Pero hasta acá es la interrupción del embarazo, de un embarazo de menos de 500 gramos. Si nosotros no sabemos exactamente la edad gestacional, con el peso podemos decir, bueno, era menos de 20 semanas o menos, más de 20 semanas. Para clasificarlo de una forma... Perdón, profe. Sí. Si la paciente tiene, por ejemplo, 18 semanas, pero ya tiene 600 gramos, por ejemplo, ¿se considera prematuro? Si nosotros estamos seguros de que son las 18 semanas por la primera ecografía, una FUM cierta y demás, sería un aborto. Pero en general pesan menos de 500. Eso es lo que el peso, viste, que debe ir según, tal vez si se pasó del percentil por algún otro motivo, va a pesar más de 600. Pero en general el peso, acuérdense que en esta altura los fetos, salvo los embriones, salvo que vaya a tener alguna patología muy específica, más o menos van conservando su peso acorde. Después sí, más adelante va a ser un retardo de crecimiento, un feto macrosómico y demás, pero en esta altura más o menos el peso es acorde. Pero bueno, por ahí estamos en el límite. Si estamos con dudas porque no sabe su fecha de última menstruación o estuvo con pérdidas en más de una ocasión, que no supo bien cuándo fue la menstruación, podemos tener ese criterio y, como vos decías, por ahí decir, bueno, es un parto prematuro, inmaduro, ¿no? Pero en general más o menos ese es el peso que llegan a tener a esa altura. ¿Cómo lo clasificaríamos, digamos, en forma esquemática práctica? Según el origen espontáneo provocado. Y acá tenemos dos grandes grupos que es muy, muy importante poder separarlos. ¿Por qué? Porque un aborto provocado va a ser de gran riesgo, y ya lo vamos a ver, el cuadro de infecciones. Y acá siempre tenemos que estar sospechando, como decíamos al principio. A mí me tocó trabajar en Paraguay, en Misiones, donde he visto de todo, desde ramas de perejil en la vagina o cuellos lesionados, infecciones importantes. ¿Por qué? Porque hasta agujas de tejer a veces se introducen como para producir el aborto. Entonces, realmente tenemos que sospecharlo, porque ya vamos a ver ahora que es muy grave esta situación y que puede llevar a la muerte. Entonces, por eso nosotros tenemos que, dentro del interrogatorio y dentro de la inspección, sospechar. ¿Y por qué la inspección? Porque si nosotros ponemos un espéculo y vemos alguna lesión en el cuello, que se pudo haber usado una herina o que se pudo haber, tenemos algún resto de medicamento o algo, ya podemos sospechar. Según las consecuencias, complicado o no complicado, básicamente el complicado sería, obviamente, si está infectado, que es básicamente la complicación más importante, o, por ejemplo, en un aborto provocado, que vaya a tener una perforación, también que vaya a ser un cuadro muy complejo con un abdomen agudo. Según la evacuación, si es completo o incompleto, esto lo vamos a ver por la clínica, ya vamos a ver, y por la ecografía, porque pudo haber habido un aborto espontáneo completo en que era pequeño y se eliminó totalmente,
y para nosotros es muy importante el diagnóstico diferencial como para el tratamiento. Si, según la frecuencia, si es incidental, es decir, fue un episodio aislado o tuvo uno hace unos años, pero el recurrente, que son 3 o más consecutivos o 5 no consecutivos, ¿no es cierto? Cuando nosotros podemos decir, bueno, tuvo uno tras otro en 3 o 5 intercalando con algún embarazo que llegó a su término, ya es recurrente y vamos a tener que utilizar otro tipo de estudios. Que de paso, yo les voy a subir un power de lo que es el embarazo recurrente, porque como hoy vamos a hablar de estas 3 patologías, se nos va a hacer, el tiempo va a pasar muy rápido y después quiero tener unos casitos como para discutirlos, como para que ustedes puedan diferenciar, pero les voy a subir un power corto de lo que ustedes tendrían que saber del recurrente. ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser ovulares, es decir, del óvulo en sí que pueda tener algún trastorno. Ya no sería de la madre, sino básicamente el óvulo que va a ir formando, obviamente, después el trofoblasto y demás. Entonces, acá es importante conocer que casi el 60% son de causa genética. Es decir, esto es lo más importante y que muchas veces no podemos llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es que tenga una patología genética la madre o la pareja, porque tal vez en un aborto especialmente recurrente se le hace un estudio genético a esa pareja y le va a dar XX, XY, va a ser normal, no tienen una translocación genética los padres que la están transmitiendo, sino que genéticamente en la división celular, cuando se produce la unión de los 2 gametos, digamos, y que tiene que haber primero la división y se junta la mitad con el femenino y la mitad del masculino, algo falla, como ya vamos a ver, por ejemplo, en la mola, y pueden haber o trisomías, o puede faltar algún cromosoma, ser 45X0, por ejemplo, alteraciones en el número que son fortuitas y que son de ese embarazo, que cuando podemos nosotros sacar el embrión en un legrado, en unas buenas condiciones, porque el tejido no tiene que estar macerado, necrosado, por llevar varios días, digamos, que está ya con ese aborto en curso, podemos hacer un estudio genético de ese embrioncito y nos va a dar alguna alteración. O sea que siempre sepan que la causa más importante es la genética de las causas ovulares, y los abortos del primer trimestre siempre hay que sospechar que puede ser esta causa, por ahí un embarazo que aparentemente venía bien y que de pronto los latidos se detuvieron, un huevo muerto y retenido, bueno, y que sea esta la causa. Las alteraciones del trofoblasto, por ejemplo, las enfermedades del trofoblasto que vamos a ver, que se desarrolla mal justamente porque también hubo una alteración genética, pero que este trofoblasto se desarrolla en forma patológica y va a llevar a la muerte del embrión. La endocrina. Bueno, cuando se produce el embarazo, se empieza a producir la HCG. Que la HCG se produce en el trofoblasto, es el que va a producir la secreción de HCG. Esta HCG estimula el cuerpo lúteo, que a su vez el cuerpo lúteo produce progesterona. Si algo falla en esto, entonces vamos a tener una disminución de la progesterona. Por eso van a ver ahora que cuando hacemos los tratamientos, muchas veces damos progesterona. ¿Por qué? Porque no hacemos un seguimiento, un dosaje diario de progesterona o estudio de progesterona, sino que ya por este porcentaje que también puede existir de una fase lútea inadecuada, una alteración endocrina, entonces dar progesterona, que no le viene mal y puede ayudar.
Siguiendo las causas... Entonces, profe, ¿se puede decir que es una falta de HCG? Claro, o sea, falla la producción de HCG, digamos, en el trofoblasto, o también acá, en esta diapositiva que estábamos viendo, la causa endocrina, acá falla el cuerpo lúteo, porque el cuerpo lúteo produce progesterona. Entonces, si el cuerpo lúteo se atrofia, se atresia, disminuye la progesterona. O si hay alguna alteración en el trofoblasto, que el trofoblasto también va a alterar, va a estimular al cuerpo lúteo para que produzca progesterona, las dos causas, ya sea ovular o extraovular, hacen que haya menos progesterona y que al fallar la progesterona, el endometrio no tiene la capacidad de poder mantener el embrión y entonces se produce el aborto. ¿Entendemos? O sea que los dos mecanismos pueden llevar a la falta de la progesterona. Y por ejemplo... Una pregunta. Sí. En las causas genéticas, ¿el 60% se da por las causas ovulares o el 60% de todas las etiologías? El 60% de todas las etiologías, de todos los abortos del primer trimestre son de causa genética. Exactamente, que dentro de esas es la ovular. Todo esto que estamos viendo, por ejemplo, infecciones, enfermedades crónicas como la diabetes, las infecciones como citomegalovirus, toxoplasmosis, sífilis, o sinequias, miomas y todo esto, enfermedades de la tiroides, todo esto va a ser el resto, el 40%, pero el 60% van a ser causas genéticas. Es la causa más importante. Como decíamos, bueno, es una alteración cromosómica que se produce justamente en la división celular. Y acá, ¿por qué pusimos también la foto del hombre? Porque las extraovulares se comparten entre el hombre y la mujer. Alguna enfermedad del hombre puede llegar a ser que tenga una falla en los espermatozoides y entonces que también sea una causa de infertilidad, ¿no es cierto? Así que es, por supuesto, mucho menos frecuente, pero también puede alterar si tiene alguna, especialmente alguna infección el hombre. Entonces, esta sería la parte en la que comparte. Las alteraciones constitucionales, por ejemplo, la desnutrición es por falta de aportes vitamínicos, falta de la parte calórica, proteínas, todo lo que necesita para el desarrollo, o una anemia crónica también puede ser una causa de aborto. Por eso siempre también dentro del examen que debemos hacer, debemos ver el peso y otras cosas que tendremos que tener en cuenta. Por ejemplo, si fuma es muy importante porque el fumar va a producir una alteración en la perfusión por alterar la irrigación, así que todo dentro de los constitucionales tenemos que tener en cuenta todos estos antecedentes. Algún traumatismo, siempre puede haber un accidente de tránsito, una caída brusca, algún traumatismo que haga que se desprenda el trofoblasto, alguna malformación, digamos, ya uterina importante, y las inmunológicas que lo van a ver en una clase después, que es el síndrome antifosfolipídico, que vendría a ser un rechazo, por así decirlo, a algo que es como si fuera un injerto, y obviamente siempre está la posibilidad de que no lo reconozca y que inmunológicamente produzca un rechazo. Ese es el síndrome antifosfolipídico, que van a tener una clase específica de eso, que es también todo un capítulo que hay que sospecharlo. ¿Por qué? Porque en estos casos es una de las patologías que produce abortos recurrentes, porque produce anticuerpos que matan al embrión. Entonces hay que estudiarlo y bueno, con un tratamiento
con heparina se soluciona, pero tenemos que sospecharlo, pero como le digo, van a verlo después. Y las endocrinas, básicamente, también todo lo que decíamos en cuanto al hipotiroidismo, las alteraciones hormonales como una hiperprolactinemia y demás, todo lo que pueda hacer que el eje hormonal, o sea, extraovularmente, el eje hormonal falle como para que este endometrio no esté en condiciones de poder anidar el embrión. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la clínica es muy importante. Como ustedes bien lo dijeron al principio, cuando tenemos un test de embarazo positivo, ya sabemos que en algún lugar tiene que estar ese embarazo. O tiene que estar dentro del útero, o en las trompas, o en la cavidad, pero tenemos que buscarlo. Ver las características, como decíamos, de la metrorragia, ver que realmente sea una metrorragia, como lo hablamos cuando hablamos de hemorragias. Acá también es muy importante colocar un espéculo y estar seguros de que venga del cuello del útero, porque muchas veces vemos pacientes medicadas con progesterona, con reposo y demás, y que tal vez tienen hasta un cáncer de cuello de útero, o tienen inclusive hasta a veces hemorroides que sangran y contaron que tenían un sangrado y les dieron esa medicación. Por eso es muy importante la colocación del espéculo, ver que el cuello esté sano, que no sea el cuello el que sangra, sino que venga de adentro y que sea realmente de la cavidad uterina, y ver obviamente la cantidad de pérdida de sangrado que hay. Cuanto menos abundante, más probabilidades tenemos de que ese embarazo sea viable. A veces cuando viene con mucho coágulo y ya es sumamente abundante, es más difícil, ya vamos a ver en las etapas, pero es importante interrogarlo. Y el dolor básicamente, como ustedes bien dijeron, si es un dolor tal vez en hipogastrio, en fosa ilíaca izquierda, derecha, sospechando las trompas, y siempre obviamente los diagnósticos diferenciales, y si es un dolor cólico, que es un dolor muy típico de los abortos en sus diferentes etapas. La ecografía. Profe. Sí. Perdón, le consulto, usted mencionaba esto de evaluar bien si el sangrado es a nivel uterino o vaginal. Si en ese momento no está sangrando la paciente, ¿cómo podríamos hacer para ver si es de útero? Obviamente vemos la vagina si está normal, pero después... Si no está sangrando, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es la ecografía, hacer una beta-HCG, que ver que esté acorde, digamos, hacer una ecografía. Si la ecografía es normal, está bien implantado, no vemos un saco deformado y demás, y lo vemos bien en la cavidad del útero, damos pautas de alarma. Le decimos que haga un reposo relativo, no la medicamos si está asintomática, sin dolor cólico y demás, pautas de alarma. Es decir, bueno, ver que analice si continúa con dolor, si se vuelve a repetir. Siempre es importante preguntarle si tuvo relaciones sexuales o no. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que después de una relación sexual haya un pequeño sangrado, especialmente tal vez un poquitito más avanzado. Pero a veces hay una pequeña cervicitis, una ectopía, por ejemplo, que ya lo van a ver en las lesiones del cuello, que es normal, pero que es tejido glandular que está más hacia afuera y que podría llegar a sangrar con la relación, por ejemplo, en forma escasa, y después, en el momento de la consulta, vemos que está bien. Pero si nosotros nos quedamos tranquilos de que está todo bien y si vuelve a repetirse, entonces le decimos que vuelva inmediatamente para poder observar, ¿no? Pero generalmente puede ser que haya tenido un pequeño episodio. También hay que tener en cuenta que hay un pequeño spotting o sangradito escaso en la implantación. A veces puede ser esto, también puede ser el de la implantación, que es normal, produce un pequeñito sangrado y después cede, ¿no es cierto? Así que tendríamos que tener en cuenta todas esas cosas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué reposo relativo? ¿A qué se refiere con ese tipo de reposo? Reposo relativo sería
no trabajar, por ejemplo, no tiene que estar en cama. Si nosotros vemos que hay algún hematoma corial, digamos, y vemos que hay en la ecografía hay un pequeño hematoma, una zona de desprendimiento del trofoblasto, acá el reposo debería ser absoluto, debería estar en cama. ¿Por qué? Porque en la medida que haya menos movilidad, menos traumatismo, digamos, sobre esa zona con la actividad física, podría ir aumentando ese hematoma y terminar desprendiendo el saco, ¿no es cierto? Entonces, si le damos progesterona, le hacemos reposo, tal vez ese hematoma se consolida y no sigue avanzando y ese embarazo sigue igual. Si no vemos que hay un hematoma, vemos que el saco está bien ubicado, que está bien, lo que le decimos, mira, no vayas al gimnasio, tal vez deja de trabajar unos días, no hagas actividad física, caminatas, esfuerzos y demás, pero no es que tenga que hacer un reposo de quedarse en cama. ¿Ven la diferencia entre el reposo relativo y un reposo, por así decirlo, absoluto, cuando el sangrado realmente es más abundante y vemos que el embrión está con buen latido, que tiene buena vitalidad y todo, pero que está con una zona de desprendimiento, que o queda estable o sigue avanzando y bueno, ahí se puede producir el aborto. Entonces esos casos es muy diferente, por eso la ecografía nos va a mostrar cómo está la situación para saber qué conducta tener. Entonces veíamos en el laboratorio las cosas básicas que pedíamos en la guardia, pero acá después podemos pedir todas las factores infecciosos, ¿no es cierto? Lo que es la toxoplasmosis, citomegalovirus, para hepatitis, VDRL y demás, todos los factores infecciosos que se van a pedir, ya las TORCH que le llamamos, que se pedirían en el primer trimestre como para ver si puede haber una patología infecciosa ya más específica que sea la causa. Eso no lo pediríamos en la guardia, pero en ese contexto ya siempre tenemos que pedir en el primer trimestre todas esas análisis de infecciones para poder tratarlos a tiempo si es que fueran positivos. Entonces ahora vienen las formas clínicas. La amenaza de aborto, aborto en curso, aborto completo, aborto incompleto, aborto infectado, aborto habitual, huevo muerto y retenido. Estas son las diferentes etapas y formas en las que se puede producir un aborto. Entonces vamos a empezar a describir. La amenaza de aborto. La amenaza, como justamente el nombre lo dice, acá simplemente hay una amenaza. ¿Qué ocurre? Nosotros vemos, si ustedes ven en la ecografía, acá está el embrioncito. No sé si se ve el cursor. Sí, se ve, profe. Bueno, acá está, esto negrito es el saco. Acá está el embrión. Y esto que ven acá atrás es un pequeño coágulo. Esto acá sería lo normal, que sería la implantación, sería el trofoblasto. Y esto sería un pequeño coágulo que ya, como les decía, nos va a dar la pauta de que esto puede seguir aumentando. Si sigue aumentando hacia acá, por ejemplo, sigue sangrando, sigue desprendiendo, se va a terminar desprendiendo, creciendo, creciendo y termina desprendiendo la implantación. Entonces, mientras estamos con latidos positivos, aunque tengamos un pequeño hematoma o un poco más grande, el cuello en general está cerrado, el dolor es un dolor cólico pero leve y el sangrado no es muy abundante. Aquí estamos hablando entonces de una amenaza de aborto, es decir, todavía está íntegro el saco gestacional y tenemos vitalidad del embrión. Aborto en curso o aborto inminente. Ustedes ven acá en la foto cómo ya el coágulo
desprendió totalmente el trofoblasto, está totalmente suelto este saco. En la ecografía nosotros vemos que ya está tal vez achatado, deformado, que este es el fondo del útero, ya no está ubicado en el fondo del útero, sino que ya está más cerca del cuello, que sería esto. Esto es un aborto en curso o aborto inminente, en el que si nosotros vemos con el espéculo, posiblemente vayamos a ver ya restos ovulares, podemos ver a veces parte del embrioncito o parte del saco gestacional que se está desprendiendo, y generalmente es un cuello que ya está dilatado, ¿no es cierto? En estos casos, a pesar de que podemos a veces todavía tener latidos positivos, ya es casi imposible que pueda seguir su curso, y acá la conducta va a ser diferente, que ya la vamos a tratar después. En estos casos ya generalmente ni el reposo ni la progesterona va a poder ser efectiva porque ya se está eliminando. Aborto incompleto. Sí. Una consulta, ¿por qué se forma el coágulo? El coágulo se puede formar por varios motivos. Una, por ejemplo, puede ser por la mala implantación. Tal vez no se implantó adecuadamente por algún problema, digamos, directamente en la implantación, en las sustancias que tienen que actuar en la implantación, o puede ser, por ejemplo, un traumatismo o el cuerpo lúteo inadecuado, que falte progesterona, que la progesterona es la que tiene que mantener el endometrio en condiciones normales, digamos, o si es a veces inclusive, es lo menos frecuente, pero pueden haber ciertos traumatismos importantes que hacen que haya algún pequeño coágulo que pueda ir aumentando, ¿no es cierto? Después, obviamente, si es un feto que tiene un embrión que tiene alguna malformación y demás, podemos llegar a ver un coágulo, pero ya está con un aborto en curso en general, porque, bueno, al ser genéticamente alterado, muchas veces muere el embrión y el cuerpo busca eliminarlo porque descienden las hormonas, desciende la progesterona, ya el trofoblasto no sigue activo y entonces comienza a eliminarse, y ahí vemos un coágulo mucho más grande. Pero generalmente cuando es una amenaza nomás de aborto y vemos una pequeña zona de coágulo, puede ser básicamente por un problema en la implantación, en la que una zona no penetró totalmente en el endometrio, y entonces en ese endometrio que sigue, digamos, tratando de irrigar al trofoblasto, no llega hacia el trofoblasto y esa sangre se acumula. Pueden ser estas causas, pero en general el porcentaje, si el coágulo no es muy grande, el porcentaje mayor de los casos puede llegar a feliz término, y ese coágulo se va consolidando y después sigue como un embarazo totalmente normal y no tiene prácticamente ninguna complicación, digamos, ¿no? No es que tenga que seguir haciendo reposo todo el resto del embarazo y demás. Generalmente crece, el saco gestacional va adhiriéndose, ese coágulo se organiza, y una vez que el embarazo ya va tomando mayor tamaño, prácticamente no se ve el coágulo y queda totalmente comprimido. El aborto incompleto, acá ustedes ven que ya tal vez se eliminó gran parte del embrión, tal vez, el líquido del saco y demás, y lo que queda son los restos ovulares, queda el trofoblasto. Y nosotros vamos a ver ecográficamente una imagen así. No vemos la parte conegativa del saco, no vemos el embrión, pero vemos estos restos. En estos casos, lo que tenemos que hacer es, dependiendo
de la cantidad, de la clínica, de si esta paciente tiene mucho dolor, tiene mucho sangrado, y realmente tenemos más de 20 milímetros de espesor, digamos, de este trofoblasto, muchas veces podemos hacer un tratamiento, que ahora ya vamos a ver cuando hablemos del tratamiento. Entonces va a depender de la clínica y de las medidas que tengan estos restos, como para saber si hacemos una conducta expectante, esperando que se elimine espontáneamente, o debemos actuar. Esto es un aborto completo. ¿Ven la diferencia con la foto anterior, en la que ustedes veían que estaba todo este trofoblasto? Lo ven grueso, digamos, muy ecorrefringente. Acá ya tenemos una línea fina, donde puede ser un saquito gestacional de 6-7 semanas, que todavía es muy pequeño, mide entre 2 centímetros y medio más o menos, y yo les digo a las pacientes a veces como una uvita, que se desprende, y tienen tal vez un sangrado que parezca un coágulo tal vez un poco más grande, se elimina, y cuando nosotros las revisamos, lo único que tenemos es un útero de características normales, con un ecorrefringencia normal del endometrio. Entonces acá en estos casos simplemente no necesitamos hacer ningún tratamiento, y bueno, después obviamente ver las causas del aborto y demás, pero esto sería el aborto completo, donde lo único que tenemos que hacer es las pautas de alarma, como si hubiera después alguna infección y demás, pero en general no tienen ninguna molestia, y acá termina todo. Esto es la muerte embrionaria precoz, o huevo muerto y retenido. Esto es la detención del desarrollo ovular normal con retención del saco gestacional y el feto. ¿Qué ocurre? Nosotros tal vez tuvimos 1 o 2 ecografías donde vimos el saco gestacional, vimos el embrión con latidos positivos. De pronto viene la paciente a un control, se le hace una ecografía y se ve que no tiene latidos. Vamos a tener una beta-HCG en descenso. La ecografía hoy en día con Doppler nos da una sensibilidad del 100%, es decir, que si se le coloca el Doppler y no hay latidos, ya tenemos la seguridad. Generalmente la metrorragia es escasa, o a veces ni siquiera tiene sangrado, muchas veces vienen a un control. A veces lo que nos dicen es que de pronto se me pasaron las náuseas, se me pasó el malestar, es como que me siento bien, y lo que vemos ahí es que no tiene latidos. Muchas veces el síndrome antifosfolipídico o las alteraciones genéticas se pueden presentar de esta forma. Es el huevo muerto y retenido, o muerte embrionaria precoz, que son generalmente entre las 8, 9, 10 semanas. Y acá lo que le decimos es que depende mucho de la paciente, ¿no es cierto?, de la psicología de la paciente. Hay algunas que saben que está muerto el embrión y dicen, yo no quiero saber nada, quiero que me lo saquen, es como que les da una cierta impresión de saber que el embrión está dentro de ellos y está muerto. Otros prefieren esperar, ¿por qué? Porque no quieren que hagamos algo activo, un legrado, o someterla a algún tratamiento. Entonces se puede esperar la evacuación espontánea hasta los 30 días. Generalmente solo el cuerpo busca eliminarlo, lo eliminan como si fuera un coágulo en una menstruación un poco más abundante, y obviamente si pasan los 30 días ya debemos actuar como para poder eliminarlo, pero en general el porcentaje muy elevado es que lo elimine espontáneamente. Y muchas eligen esto porque, bueno, prefieren no someterse a algo más activo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a ver la muerte embrionaria precoz? Vamos a ver que el embrión empieza a achicarse, empieza inclusive a disminuir de tamaño, como que se reabsorbe, obviamente va a estar muchas veces hasta se va plegando, y
no va a tener ni movimientos ni latidos. Y en la ecografía vamos a ver en general un saco que va a estar deformado, no va a estar ovalado como tiene que estar con sus paredes bien formadas, y podemos ver desde un embrión más pequeño o más grande que se va reabsorbiendo y que lo vemos totalmente inmóvil y sin latidos. Diagnósticos diferenciales. Obviamente, como ustedes bien lo dijeron, vamos a ver los diagnósticos con el embarazo ectópico y con la mola, que ya lo vamos a ir describiendo ahora y ustedes ya van a ir viendo cuáles son realmente las características. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber una hemorragia muy importante que inclusive descompense a la paciente. En estos casos, obviamente, deberíamos internarla y actuar con la evacuación rápidamente, que haya retención de restos y que lo haya eliminado espontáneamente y haya quedado con los restos, como veíamos ahí, tal vez un tiempo prolongado, y que estos restos se puedan infectar, o que continúe con dolor, continúe con algunas pequeñas pérdidas o más abundantes por un tiempo prolongado, y siempre, bueno, la temida infección, que no se da tanto en los espontáneos como decíamos en los provocados, pero estas serían básicamente las complicaciones. Y acá el gran capítulo del aborto infectado, que realmente es muy, muy temido, como ya vamos a ver los cuadros más avanzados y más graves. Si la paciente viene, sabemos que está embarazada, que tiene fiebre, decaimiento, taquicardia o escalofríos, alguno de los síntomas, tenemos que sospechar que estamos ante un aborto infectado. Y obviamente vamos a ver los leucocitos que estén elevados, y siempre muy importante la PCR, que nos va a dar también no solamente saber que hay una infección, sino que nos sirve mucho como para hacer un seguimiento, para ver si estamos tratándola con antibióticos, si responde a los antibióticos y cómo está evolucionando. Del aborto infectado tenemos dos grandes grupos de bacterias que siempre tenemos que sospecharlas y que siempre vamos a tener que tratar de orientarnos para saber qué antibióticos le vamos a dar. Los gram positivos y los gram negativos. Dentro de los gram positivos está el estafilococo, el estreptococo, y el más temido es el Clostridium perfringens, que es el que produce la gangrena, ¿no es cierto? Que este es el más temido, porque ya vamos a ver lo complicado que puede ser el cuadro. Dentro de los gram negativos vamos a tener los Aerobacter, las Pseudomonas, los Proteus y la Escherichia coli, que es uno de los más frecuentes, por eso los hemos puesto en un tamaño mayor, que son los que, como ustedes bien saben, es la bacteria que es habitante normal del intestino y que puede llegar a producir una infección urinaria o una infección vaginal con todas las endometritis, miometritis, lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esto es una escalera que es evolutiva. Comenzamos con la endometritis. La endometritis, como su nombre lo dice, solamente va a estar infectado el endometrio, es decir, la capa más interna del útero. Acá vamos a tener decaimiento, vamos a tener fiebre, vamos a tener un útero doloroso, un sangrado que va a ser tal vez no muy abundante, pero permanente, que es un cuadro que podríamos tratarlo en forma ambulatoria, porque generalmente esto se produce por algún resto, tal vez evacuamos el resto que quedó y le damos un antibiótico y la podemos tratar. Ya la miometritis, el miometrio va a tener mucho más irrigación, ya va a estar prácticamente todo el útero comprometido. Esta es una paciente que puede llegar a tener ya hipotensión, sudoración, escalofríos, fiebre muy alta y un abdomen francamente doloroso, un abdomen agudo que cuando nosotros hacemos la palpación profunda ya todo el abdomen va a doler, porque ese útero obviamente
va a estar con un cuadro infeccioso que inclusive produce un exudado hacia peritoneo y demás. Esta ya es una paciente que debemos internarla porque el cuadro va a ser mucho más grave. La gangrena uterina, que es realmente un cuadro muy grave, va a ser cuando ya todo el útero va a estar afectado por el Clostridium y es como que empieza a tener ya esta bacteria no solamente va a ir hacia el útero, sino que puede empezar a comprometer todo el resto de los aparatos. Y la gangrena pasa al síndrome de Mondor, que va muy de la mano, que es el siguiente paso evolutivo, donde ahí tenemos una sepsis generalizada y lo peor es que produce una endotoxina que por vía sanguínea va a afectar a otros órganos, que ya vamos a ver ahora, y va a producir ya la fase ictérico-hemolítica y la fase hepatorrenal, donde en muchos casos ya es irreversible. Estos dos últimos son producidos básicamente por el Clostridium perfringens y una de las cosas que tienen que saber que en los abortos provocados generalmente es esta la bacteria que va a estar actuando, o sea que cuando hay un aborto provocado nosotros vamos a tener que sospechar que podemos ir a una gangrena o a un síndrome de Mondor. El síndrome de Mondor tiene una triada muy característica, que es la triada de Mondor, que es justamente por la disminución, o sea, por la rotura de la hemólisis que produce, va a hacer que haya hemoglobinemia, hemoglobinuria y haya ictericia, ¿no es cierto? Son pacientes que empiezan a destruir sus glóbulos rojos y entonces vamos a ver las secuelas, o sea, vamos a ver que esta paciente va a tener hemoglobina en la orina y va a tener glóbulos rojos sumamente destruidos y obviamente una anemia muy importante, básicamente producido por la hemólisis a causa de esta endotoxina que lo que va a hacer es hemolizar. Cuando viene la fase hepatorrenal, ya hay un daño histológico del hígado y de los riñones. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente se va a producir un daño en el hígado, sino los riñones y las glándulas suprarrenales. Entonces, esta paciente ya va a tener una sepsis porque esta endotoxina fue a afectar a todos los órganos, a estos órganos vitales. Son pacientes que empiezan con oligo primero y después con anuria. Hay un efecto miotóxico porque esta toxina se va a los músculos y empieza a haber un dolor generalizado y un malestar general en todos los músculos por la toxina y también al sistema nervioso con una alteración neurológica que va a ser también muy grave. Cuando llega a esta etapa vamos a tener una alta mortalidad, siempre son pacientes que deben estar internadas en UTI con un tratamiento multidisciplinario, siempre hay que hacer la histerectomía, que lo más importante es hacer la histerectomía para sacar el foco infeccioso donde está la gran cantidad de bacterias que van a ir produciendo las endotoxinas. No importa la edad, si ha tenido hijos, si no ha tenido hijos, cuando uno sospecha esto, debe tener que hacer la histerectomía y obviamente un tratamiento endovenoso con antibióticos de amplio espectro para cubrir los dos tipos más importantes de bacterias hasta que tengamos el diagnóstico por algún cultivo. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Con el aborto espontáneo, reposo relativo o reposo más importante, como ya lo hablamos, dependiendo de básicamente el estado del embrión. Si el embrión está con vida, vamos a tratar de cuidarlo y tratar de que no siga avanzando. Dependiendo del
la clínica, va a ser el reposo más importante o no. Y si ustedes leen en el libro, va a decir que el reposo no es lo más importante, que no es esto lo que va a curar, es simplemente tratar de evitar, si hay especialmente un coágulo, de que siga aumentando de tamaño, pero no es el reposo lo más importante. La progesterona, solo en la fase lútea inadecuada y en la amenaza de aborto, ¿no es cierto? Obviamente, si tenemos un aborto inminente en curso y demás, no va a ser necesario. Pero, como decíamos, en general lo damos porque no estamos haciendo el dosaje como para poder ver si la fase lútea es inadecuada, pero podríamos dar en estos dos primeros tratamientos son para la amenaza de aborto solamente, que es cuando tenemos todavía vitalidad embrionaria. Después, si nosotros tenemos que eliminarlo porque ya hay muerte o es un aborto inminente o hay restos importantes, podemos usar oxitóxicos en infusión endovenosa, si hay un aborto incompleto, darle AINES o antiespasmódico para aliviar el dolor y tal vez lo va a eliminar espontáneamente. Antibióticos según el estadio evolutivo, como veíamos, de endometritis, miometritis y demás, que lo podemos hacer por boca o endovenoso dependiendo la gravedad del caso. Legrado uterino evacuador y preferimos el AMEU, que ya ustedes vieron en el práctico en qué consiste el AMEU y ahora vamos a ver cuáles son las ventajas de uno y de otro. La cirugía, obviamente la laparotomía exploradora, si estamos en un cuadro de gangrena o de síndrome de Mondor donde tengamos que hacer la histerectomía, y hacer un buen asesoramiento de planificación familiar, periodo intergenésico, asesoramiento genético, especialmente si es un aborto recurrente o si pensamos que hay un síndrome antifosfolipídico y demás, tener que hacer un asesoramiento como para prevenir que vuelva a producirse nuevamente este cuadro. ¿Cuáles son las diferencias entre un legrado uterino y el AMEU? El legrado uterino necesita una anestesia general o por lo menos una raquidia. Es más traumático, ¿por qué? Porque esta cureta que ustedes ven que es totalmente cortante, puede lesionar el útero, puede dejar como secuela una sinequia, se puede perforar porque son cortantes estas curetas, y puede dar una hemorragia importante, sobre todo si, lesionamos algún vaso y demás. Entonces, si nosotros tenemos opciones, siempre vamos a preferir el AMEU, el aspirado manual endouterino que ustedes vieron, porque lo podríamos llegar a hacer con anestesia local o paracervical o una raquidia muy corta. La perforación es mucho menos probable porque esto es romo, no es cortante, es una cánula gruesa, la hemorragia en general es mucho menor. No podemos producir sinequias porque lo que estamos haciendo es aspirar el contenido del útero, pero no estamos raspando el endometrio y obviamente va a tener un menor tiempo de recuperación. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Mucha información, se va entendiendo, va quedando más o menos claro hasta acá. ¿O se durmieron? Sí, profe, va quedando claro. Sí, profe, se entiende bien. Buenísimo. Bueno, seguimos con el embarazo ectópico, a ver si podemos, esto ya no es tan largo como aborto, a ver si podemos hacer después rápidamente el repasito de los casos clínicos. El embarazo ectópico es todo embarazo que se ubique fuera de los límites de la cavidad endometrial. La localización generalmente puede ser cervical, es decir, en el cuello, a pesar de que es en el útero, no es en el endometrio donde tiene que ser el lugar. Cornual, es decir, que no alcanzó a entrar en la cavidad. El ísmico, el ampular, es decir, en la trompa, o el infundibular cuando están en las fimbrias. También puede haber en el ovario y puede haber también
en cavidad que se implanta, digamos, en el epiplón, y ahí puede quedar libre en la cavidad, son mucho menos frecuentes. En general, el que está en las trompas es el 97%, y los otros, cavidad, ovario y cervical, son solamente un 3%. Así que dentro de eso ustedes deben conocer que el 97% son tubarios, y de ese 97% la gran parte es en la ampolla. Lo que tienen que pensar es que es una cavidad, es muy fina la trompa, es sumamente irrigada, y de ahí la gravedad del cuadro cuando se rompe esta ampolla, que obviamente con esas paredes finas empieza a crecer y en algún momento rompe, y esos vasos van a producir un sangrado muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Siempre que hay un antecedente de un embarazo ectópico o cirugía tubaria, debemos sospecharlo y debemos pensarlo, porque puede llegar a estar dañada esa trompa y se puede volver a repetir. Así que cuando hubo un embarazo ectópico, estar atento e ir haciendo los controles muy estrictos para evitar que lleguemos a un cuadro de rotura. Antecedentes de cirugías pélvicas, infecciones abdominales, apendicectomías, diverticulitis, todo lo que pueda producir adherencias en las trompas que no le da la movilidad suficiente como para que pueda ir avanzando el gameto. Entonces, el DIU, que puede producir también alguna endometritis y producir algún cuadro infeccioso, siempre es un riesgo de una salpingitis. Cuando hay un DIU o alguna infección, cualquiera de las infecciones que ustedes ya estudiaron, todas las infecciones del aparato genital femenino pueden llegar a dañar las trompas. Cuando hay una reproducción, sí. Perdón, acá nos referimos al DIU de cobre, ¿no? No al que libera hormona. Mira, los dos DIU pueden llegar a ser, no te olvides que el DIU lo vas a introducir por la vagina y va a tener los hilos hacia vagina. Entonces es un cuerpo extraño que, como cuerpo extraño, puede producir una infección. No es tanto en sí, puede ser también, o sea, porque no permita la implantación y quede ahí, pero en general el mecanismo por el cual el DIU produce, es un factor de riesgo más que nada, es por el tema de infecciones, porque siempre que se coloca un DIU hay un riesgo de infección, no solamente en la colocación, sino que después, por vía ascendente, esos hilos que quedan hacia la vagina sean una vía como para que suban bacterias y puedan producir una salpingitis. Básicamente es por el cuerpo extraño, digamos que es un factor de riesgo de infección el DIU en sí. El tabaquismo produce una alteración en el endotelio, disminuye la irrigación y disminuye la motilidad de la trompa. Los anticonceptivos orales es lo único dentro de lo que vimos que disminuyen hasta en 10 veces la posibilidad de embarazo ectópico, obviamente por producir tener menos posibilidades de embarazo, pero de todos modos si se embaraza generalmente puede producir un aborto, pero en general no un embarazo ectópico. ¿Cuáles son los síntomas? Profe, ¿sí? Perdón. ¿A qué se refería con infertilidad, reproducción asistida? Bueno, cuando ustedes tengan la clase de infertilidad van a ver que dentro de las fertilizaciones asistidas, la más usada, la que más resultado da, es el ICSI, que lo que se hace es sacar el óvulo por punción bajo guía ecográfica. Con los espermatozoides se hace un proceso que se fertiliza en forma artificial, digamos, y después se inyecta en la trompa. Por vía laparoscópica se inyecta en la trompa ya este gameto. Entonces, al inyectarlo en la trompa, por ahí tenemos el riesgo de que no
no siga progresando, digamos, y ir hacia la cavidad. O sea, básicamente es porque se introduce este gameto en la trompa, que se ha visto que da mucho mejor resultado introducirlo en la trompa y que avance, y no introducirlo en el útero, donde por ahí el útero produce contracciones y busca rechazarlo. Esa es la causa. Entonces, obviamente, si hubo una fertilización asistida donde se lo puso en la trompa, tenemos que estar muy atentos, y generalmente se hace un seguimiento muy cercano, porque aumenta mucho las probabilidades de que no haya avanzado, digamos, desde la trompa. Dentro de los síntomas, el dolor abdominal casi siempre está, que puede ser desde un abdominal sordo, un abdominal permanente. Generalmente no es un dolor cólico, porque no es que esté tratando de expulsarlo como en el aborto, sino que puede ser un abdomen doloroso generalizado cuando ya está roto y hay sangre en la cavidad, o a veces un dolor en una de las fosas ilíacas, que es en la trompa, cuando todavía está, digamos, sin complicarse, y esa trompa se va distendiendo y produce dolor. Obviamente puede haber amenorrea, es decir, que no consulte por sangrado la paciente, sino que venga con ese dolor y que nosotros le hacemos una ecografía, no vemos que está el saco en la cavidad, no presentó sangrado, pero debemos sospechar que tenemos un embarazo ectópico si no lo estamos viendo, y si está con aunque sea un leve dolor, debemos siempre buscar a ver qué es lo que está pasando y dónde puede estar ubicado. El 50 al 80% sí presenta un sangrado, ese sangrado no es abundante, pero consultan muchas veces que notaron que comenzaron con alguna pérdida. Mareos en el 20 a 35%, generalmente cuando es un aborto, un embarazo ectópico complicado, donde la paciente puede estar hipotensa por el que el sangrado ha sido abundante, y síntomas de embarazo muy bajos, porque en general la beta-HCG, como vamos a ver ya después, va a estar más baja que lo normal, porque ese trofoblasto obviamente no va a poder producir la misma cantidad de HCG, que si fuera un embarazo que está bien implantado con un trofoblasto acorde, digamos, a las semanas de embarazo cuando se implantó en el útero. Puede venir una paciente en shock, que ya es traída a la guardia muy hipotensa. En estos casos el cuadro va a ser totalmente diferente, siempre tenemos que sospecharlo, siempre debemos pensar en una hemorragia, que ya vamos a ver también, o sea, las causas de hemorragia uterina, digamos, abdominal, que puede ser, por ejemplo, un cuerpo lúteo sangrante, o un folículo hemorrágico y demás, pero lo que siempre debemos pensar en una paciente que viene hipotensa, con un abdomen agudo hemorrágico, lo primero que tenemos que pensar es que pueda ser un embarazo ectópico, porque es lo que realmente produce más sangrado, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver ahora, dentro de los diagnósticos, que justamente cuando nosotros sospechamos que pueda ser un embarazo ectópico, obviamente si la paciente no es que esté en shock, si la paciente viene en un buen estado, tenemos que hacer la anamnesis que ya vimos al principio, ¿no es cierto? Cómo eran sus ciclos, si estaba usando método anticonceptivo o no, si fuma, si usa DIU, si ha tenido algún cuadro infeccioso, todo lo que ya mencionamos al principio. Dentro del examen físico, como siempre, el espéculo va a ser muy, muy importante, poder mirar de dónde viene el sangrado, si realmente viene de la cavidad uterina. Le vamos a hacer un tacto, tal vez ese cuello va a estar cerrado, el útero tal vez va a estar levemente reblandecido y aumentado de tamaño, y a veces hacia uno de los anexos podemos palpar una masa, sobre todo si la paciente es delgada, a veces podemos
palpar ya algo más engrosado, digamos, que nos haga sospechar. La beta-HCG, que si podemos hacerlo en forma urgente, va a ser muy, muy importante. Y acá quiero que recuerden algo. En un embarazo normal, la beta-HCG va a estar acorde en una amenaza de aborto, donde está con vitalidad, va a estar acorde a las semanas que con las tablas le van a ir mostrando dentro de qué rango está, si corresponde. Cuando tenemos un aborto en curso, un aborto incompleto, la beta-HCG ya va a estar muy baja. En el embarazo ectópico va a estar más bajo de lo normal, pero no tan baja como un aborto. Y la enfermedad del trofoblasto va a estar muy aumentada. Así que recuerden cómo la beta-HCG nos puede ayudar. Entonces, embarazo normal va a estar coincidiendo, aborto en curso, un aborto ya incompleto, vamos a tener valores bien bajos de beta-HCG. El embarazo ectópico puede estar en la mitad del valor más o menos de lo que correspondería para las semanas, y en la enfermedad del trofoblasto muy, muy elevada. Llega al máximo de 50 a 100 mil unidades a las 8 o 10 semanas y se duplica cada 48 horas. En el embarazo ectópico no se duplica cada 48 horas. Va a aumentar, pero va a aumentar un poco, pero menos de la duplicación en 48 horas. Esto nos hace sospechar que estamos en un embarazo, con un embarazo ectópico. La ecografía es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una beta-HCG, que ahora vamos a ver los valores, positiva, más de 1500, y no vemos el saco gestacional en la cavidad uterina, esto es un embarazo ectópico mientras no se demuestre lo contrario. Esto es muy importante. Beta-HCG de 1500, que no vemos en la cavidad endometrial, no vemos el saco, tenemos que buscarlo porque en algún lugar está. Y la culdocentesis, esta imagen es de la culdocentesis. Si ustedes trabajan en un lugar donde están aislados, inclusive no pueden hacer una ecografía en ese momento, no pueden hacer una beta-HCG en ese momento, les llega una paciente con un abdomen agudo, francamente, digamos, manifiesto o en shock, ustedes hacen una punción del Douglas y inmediatamente va a salir sangre. Y una cosa que tienen que recordar, la sangre del embarazo no coagula. La sangre de un vaso que hayamos pinchado o alguna otra cosa sí coagula. Entonces, si nosotros esa sangre que sacamos de la jeringa la ponemos sobre una gasa y no coagula, entonces vamos a ya casi tener la certeza de que es una complicación de un embarazo ectópico. Y si coagula, tal vez se pinchó un vasito o alguna otra causa. Esto es un diagnóstico rápido que siempre hay que tenerlo en cuenta porque puede llegar a ser un motivo de actuar rápidamente sin esperar todos los estudios correspondientes, especialmente si estamos en algún centro que no sea de alta complejidad, donde tengamos todo para hacer inmediatamente. Acá, importante, dentro de la ecografía, el saco se ve a las 4,5 o 5 semanas. El saco vitelino se ve a las 5 semanas, esto por ecografía transvaginal. El pulo embrionario se ve a las 6 semanas y vamos a poder ver otros signos ecográficos de sospecha, por ejemplo, de que sea un saco achatado, deformado o que ya está ubicado hacia vagina, ¿no es cierto? Así que estos datos tenemos que pensarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con 6 semanas y con una beta-HCG de más de 1500 y no vemos el saco,
Entonces, acá ustedes en esta ecografía, esto es el útero. Acá ven un endometrio más engrosado. ¿Por qué? Porque la beta-HCG igual hace, la HCG hace que el endometrio, ese endometrio estuvo preparado para el embarazo, hormonalmente tiene toda la preparación, pero acá vemos al lado la trompa donde está el saco. Esto es una típica ecografía, no siempre se lo ve tan claro, pero sí es importante que la cavidad del útero está vacía. Por ecografía, por vía abdominal, todos estos datos son 1 o 2 semanas más tarde, porque obviamente el panículo, toda lo que es la pared abdominal, digamos, nos va a interferir y va a ser más difícil de poder verlo. Por eso siempre hay que optar por la ecografía transvaginal. En cuanto a la beta-HCG, se observa el saco con valores entre 1000 y 1500. Si está arriba de 1500, seguramente no lo vimos en cavidad, está en algún lugar. ¿Cuál es el tratamiento? Depende del estado en el que se lo diagnostique. Si es complicado o no complicado, hay una gran diferencia. ¿Cuándo es complicado? Cuando la trompa se rompió. Cuando no es complicado, cuando está en la trompa, pero todavía esa trompa está indemne, entonces va a ser muy diferente la forma de poder tratarlo. Conducta expectante. Esto ténganlo con pinzas. ¿Por qué? Porque son casos muy, muy puntuales. Cuando tenemos una beta-HCG menor a 2000 y que va descendiendo, que nosotros hacemos un dosaje a las 24 o 48 horas y va disminuyendo la beta-HCG. El embarazo está en la trompa, no en el cuerno, ni en el cuello, ni en el ovario. No hay ruptura y una imagen anexial menor a 4 centímetros. En estos casos podríamos llegar a tener una conducta expectante, pero como les digo, estos son casos muy, muy puntuales y que tienen que darse solamente estas características. En este caso, ¿qué le daríamos? Metrotexate, porque el metrotexate es una medicación oncológica, pero que va a ser, digamos, sensible el tejido trofoblástico y entonces va a destruir este tejido y es como que lo va a secar. Y en estos casos podríamos hacer por vía, digamos, intramuscular, hacer el metrotexate, pero tiene que ser con las características que veníamos antes, con una paciente hemodinámicamente estable, que tenga deseos de fertilidad para que no tengamos que sacarle esa trompa, y posibilidades de seguimiento, que sea una paciente que realmente podamos hacerle un control con beta-HCG y con ecografía periódica, y que, bueno, no diga me voy a 300 kilómetros, vuelvo en 10 días, porque puede ser que no dé resultado y que siga creciendo y que esa trompa se pueda romper. Entonces, el tratamiento médico, el tratamiento expectante, que es el que veíamos anteriormente, es cuando tenemos un saco, o sea, un embarazo que tal vez, por ejemplo, en una fertilización asistida, donde quedó ahí, pero prácticamente está involucionando y está muy pequeño y va en descenso. Ahí no necesitaríamos ni siquiera hacer metrotexate, podríamos llegar a esperar y controlarlo, ¿no? No es lo más frecuente. Generalmente, si hacemos una conducta expectante, vamos a dar por lo menos el metrotexate, pero se los doy como lo da el libro. En la práctica, si uno espera, algo debe hacer de tratamiento porque es bastante arriesgado que siga evolucionando. Beta-HCG menores a 5000 en descenso, comprensión por parte de la paciente, es decir, que esté muy atenta a los síntomas y a poder controlarse. Sin evidencia de ruptura del líquido en cavidad, imagen anexial menor a 4 centímetros, sin actividad cardíaca fetal, que es muy importante, y que la beta-HCG esté en descenso. ¿Se entiende más o menos esto? Profe, una consulta.
Sí. ¿La dosis de metotrexate es la misma en la conducta expectante que en el tratamiento médico? Sí, o sea, en realidad la conducta expectante, y si no me equivoco el libro debe decir así, se usa muy pocas veces, pero podría ser ponele que tengas una beta-HCG de 1800, que se ve ese pequeño saco, y que le repitas al día siguiente, da 1500 y la paciente está totalmente compensada, hasta podrías no hacerle metotrexate, podrías hacer una conducta expectante. Si la beta-HCG está en 4500 o está más grande y realmente vemos el embrión, en el otro caso, por ejemplo, generalmente no se ve embrión, se ve un saquito solo, muy chiquitito, podríamos no hacerle metotrexate o le hacemos la misma dosis de metotrexate. Pero ese sería el caso en que podríamos llegar a ser expectante y podríamos no necesitar ni siquiera hacer metotrexate, pero con un control ecográfico y con beta-HCG muy, muy estricto y esperar que se reabsorba solo, digamos, ¿no es cierto? Cuando ya la beta-HCG es más grande, como más elevada, entre 2000 y 5000, ya sí o sí, si vamos a hacer la conducta expectante por todo esto, vamos a dar metotrexate. Pero quiero comentarles que esto, por más que en el libro lo diga y demás, se usa muy poco. ¿Por qué? Porque en realidad hay que hacer un control muy estricto con el riesgo de que esa trompa se rompa, y hoy en día en realidad con la opción a la laparoscopía en general preferimos, si diagnosticamos el embarazo ectópico, ya hacerle una laparoscopía como vamos a ver ahora. O sea que se los menciono porque el libro lo dice, porque no sería una contraindicación hacer esto, pero son casos muy, muy elegidos y muy puntuales en los que tengamos la seguridad de que realmente no está en evolución, sino que está detenido ese embarazo y que que vaya a ir en involución. ¿Se entiende? O sea, no es el tratamiento de elección. Es solo para estos casos muy puntuales. Este es el tratamiento de elección, la laparoscopía. La laparoscopía es la de elección. Si no podemos hacer una laparoscopía, vamos a hacer una laparotomía, vamos a hacer una mini laparotomía, una incisión muy chiquita por de Fagnestiel, pero si podemos y tenemos el equipo y el personal entrenado para hacer la laparoscopía, la evolución va a ser muchísimo mejor. Hacemos una salpingostomía, es decir, que podría ser directamente cortar la trompa, sacar el tejido, o hacer una expresión de la trompa. Si está en la fimbria, se aprieta la trompa con una pinza y se hace el aborto tubario, por así decirlo, o la salpingectomía, es decir, sacar totalmente la trompa si vemos que es una trompa severamente dañada, que ya no quiere tener hijos, porque si dejamos esa trompa vamos a tener riesgo de que nuevamente haga un embarazo ectópico en esa trompa, o si es una trompa que está sangrando mucho y es difícil de controlar. Es decir, si todavía el embarazo no está complicado y es muy chiquitito, podemos sacar el trofoblasto con el saquito gestacional y conservar esa trompa, ¿no? Que sería la salpingostomía. Pero en todos los otros casos sí, ya sacaríamos esa trompa. Pero bueno, tenemos que pensar que tenemos que observar que la otra trompa esté bien, esté sana y demás, porque si no, obviamente, le vamos a quitar la posibilidad de un próximo embarazo. Pero bueno, hay casos en los que esa trompa está tan dañada que no la podemos conservar. Conclusiones. La importancia es sospecharla, hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque obviamente es muy diferente un embarazo ectópico no complicado de uno complicado. Ojo con el próximo embarazo, porque hay muchas posibilidades de que tenga una recurrencia. Entonces ya debemos estar muy atentos con hacer una beta-HCG seriada
cuando pasa los 1000, los 1300, 1400, si no lo vemos en cavidad, ya estar pensando, en cavidad uterina, ya estar pensando que pueda ser un embarazo ectópico, ¿no es cierto? Porque sobre todo si quedó esa trompa, o a veces si se dañó hay muchas probabilidades que la otra también pueda estar dañada. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Con embarazo ectópico? ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Clarito. Sí. El embarazo ectópico, entonces dijimos que el sangrado es leve, pero también puede darse un sangrado más importante como para que sea, por ejemplo, un diagnóstico diferencial de los abortos que estábamos viendo. En general, el sangrado es leve porque es por disminución de la beta-HCG, por deprivación. Es ese endometrio que está, digamos, desarrollado, y como va disminuyendo la beta-HCG o está baja, sangra por eso, pero el sangrado abundante es hacia cavidad, no hacia vagina. O sea, tiene un sangrado abundante, pero que no se elimina hacia útero, porque lo único que sangra es endometrio que hormonalmente se proliferó y que produce una deprivación, porque generalmente empieza a bajar la beta-HCG porque no sigue evolucionando, no sigue creciendo, no tiene cómo implantarse, ¿no es cierto? Por eso en general el sangrado no es un sangrado como el aborto, en el que se está desprendiendo del útero y todo ese endometrio proliferado que estaba para irrigar ese embrión, quedan esos vasos sangrando, es muy distinto, es mucho más abundante que el ectópico, que el sangrado abundante en realidad es hacia cavidad, por eso también es más grave, porque a veces es difícil de cuantificar cuánta cavidad, cuánta cantidad, a veces se hace la laparotomía y tenemos capaz que 2 litros de sangre en cavidad. Puede ser realmente muy, muy cataclísmica, y los que más sangran especialmente son los cornuales, ¿no es cierto? Porque es una zona muy, muy irrigada en la zona del cuerno. Por eso hay que sospecharlo y hay que hacerle un control muy, muy estricto cuando lo estamos sospechando y de pronto no estamos seguros. Porque tal vez tenemos una beta-HCG muy en el límite, no vemos el embrión, tal vez pueda ser un poquitito más pequeño y que en 2-3 días veamos un pequeño saco y que esté ubicado en cavidad. Por eso debemos tener la seguridad, y generalmente el control en 48 horas con beta-HCG y repetir la ecografía, por ahí nos va a ayudar a poder hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, sí. Perdón, profe. Así que yo puedo decir que en el aborto el sangrado es más abrupto y más abundante, y en el embarazo ectópico el sangrado es menor, es más continuo, porque obedece el descenso de beta-HCG, que sería más paulatino. Ajá. Y el sangrado abundante es hacia la cavidad, pero vaginal es poco. Y el sangrado del aborto generalmente es un sangrado que puede venir abundante, con coágulos y generalmente con dolor cólico. Este es un dolor sordo en abdomen o en una de las fosas ilíacas, pero es un dolor persistente y no un dolor cólico, que es ese dolor como si fuera un cólico menstrual muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el útero está produciendo contracciones en el aborto para tratar de eliminar eso que lo está reconociendo como un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Entonces va produciendo contracciones y el dolor cólico viene, se hace intenso y cede, se hace intenso y cede. Tiene menos sangrado, con un dolor puntual en una de las fosas ilíacas, o cuando ya se rompe, un dolor abdominal, pero más continuo. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias, vale. profe. Las enfermedades trofoblásticas, tenemos la mola, la neoplasia trofoblástica gestacional, que ya es maligno, y el tumor del sitio placentario. Vamos a ir rápido con este tema. Yo les voy a dar el power donde tienen bien, digamos, los datos de lo que tienen que conocer. Entonces, la mola puede ser completa o parcial, la neoplasia puede ser la mola invasora, enfermedad molar persistente, coriocarcinoma,
y el tumor del sitio placentario es un tumor que crece ahí donde se implanta la placenta. Factores de riesgo: adolescentes mayores de 40 años, los dos extremos de la fertilidad. Dietas pobres en caroteno y proteínas y ricas en grasas, y un antecedente de mola previa, que es una de las cosas que siempre tenemos que sospechar que se pueda volver a repetir si la paciente tiene un antecedente. Y acá tenemos dos grandes grupos. Esta, la mola completa, es decir, todo mola, completa, todo mola, para poder hacerlo como mnemotecnia. Diploide, son cromosomas solo paternos que se duplican. Vieron que tiene el cromosoma 46XY. Entonces, se divide y quedan, en vez de mitad materno, mitad paterno, se duplica el paterno y tenemos SX, se va a 2X, o esa Y se va a 2Y. Esto es totalmente, un problema genético en el que no crece el embrión, simplemente lo que va a crecer es el trofoblasto. No crece el embrión porque es imposible, porque no tenemos, digamos, los cromosomas como para que se haga la unión entre el gameto masculino y femenino. En la anatomía patológica que vemos, vellosidades coriónicas con degeneración hidrópica e hiperplasia trofoblástica difusa. Acá vemos, así es como se ve. Esto es el útero. Esta es la ecografía donde se va a ver en tormenta de nieve. Todo el útero va a estar ubicado igual, todo el útero. Acá vemos todo el útero con esa degeneración hidrópica, lleno de esas vesículas, y así son las vesículas. Cuando uno hace un legrado o un aspirado endometrial, empiezan a salir como si fueran, digamos, vesiculitas, uvitas vacías. Está lleno de eso la cavidad. Entonces, es completa, no va a tener embrión, y esta, vamos a ver ahora que clínicamente es diferente. La incompleta es triploide, es decir, están los femeninos, pero el padre tiene el doble. Entonces van a haber 69 cromosomas, 2 del padre, 1 de la madre. Acá hay un embrión, pero obviamente es un embrión incompatible con la vida, que termina muriendo con malformaciones. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué es incompleta? Porque tenemos embrión y trofoblasto, ya vamos a ver ahora. Las vellosidades coriónicas van a ser de diferente tamaño, con una degeneración hidrópica focal. ¿Por qué? Porque no está todo difuso, no está todo el útero ocupado, y hay tejido embrionario. Como vemos la ecografía, vemos el saco achatado, vemos el embrión y vemos un trofoblasto sumamente desarrollado con degeneración hidrópica, con vesículas más aisladas porque es más difuso. Entonces, ¿cuándo sospechamos? Cuando tenemos un sangrado vaginal, porque esto también comienza a sangrar. Si tenemos una beta-HCG mayor a 100.000 miliunidades internacionales, ya tenemos que decir esto es una mola. El tamaño uterino mayor a 16 semanas, en un embarazo, por ejemplo, de 8 o 9 semanas, ya nos va a dar la certeza. ¿Por qué? Porque va a crecer muchísimo, obviamente. Todo eso se va multiplicando, y vamos a tener un útero muchísimo más grande. Si hay un embarazo repetido, es decir, molar, ya tuvo una mola anterior, quistes tecales mayor a 6 centímetros, donde sale el óvulo, se forma el cuerpo lúteo, y si este cuerpo lúteo tiene mayor a 6 centímetros, vamos a tener ya un quiste tecal que obviamente va a producir mucha beta-HCG, por eso tenemos la beta-HCG muy elevada. Y podemos sospechar si tenemos un gemelar, por ejemplo, con una mola completa más un embarazo normal. Acá después les voy a compartir un póster que se presentó ahora, presentó la doctora Bender, que es del servicio,
con algo muy, muy raro, un embarazo ectópico molar con un embarazo ortotópico normal. Se le sacó esa trompa con el embarazo molar y el embarazo ortotópico continuó con su evolución y nació un bebé normal. Cosa complicada porque si se ve el saco y no se sospecha que en la trompa está el otro embarazo, imagínense una mola que va creciendo en la trompa, ¿no? Así que un caso sumamente raro, pero siempre tenemos que estar atentos cuando tenemos una beta-HCG mucho más elevada. La completa tiene más beta-HCG, más síntomas y mayor tamaño uterino. Diagnóstico, beta-HCG muy elevada, la ecografía en la completa puede simular un anembrionado, pero vemos que la masa llena la cavidad y como veíamos en copos de tormenta de nieve, que lo vemos luego de las 12 semanas. Cuando es parcial, como si fuera un huevo muerto y retenido, vamos a ver, hay un embrión sin latidos, porque como decíamos es incompatible con la vida, y una placenta o un trofoblasto en imagen de queso gruyere porque va a tener justamente esa degeneración hidrópica. ¿Qué es lo que confirma la mola? La anatomía patológica. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que hacer una evacuación uterina, que ahora vamos a ver cómo sería la forma de evacuarlo, y entonces cuando confirmamos, mandando a hacer la anatomía patológica, que nos van a decir que tiene una degeneración hidrópica, lo que nos confirmaría la mola. Tratamiento. Lo ideal es cuando ya se hace el diagnóstico, inmediatamente hacer el tratamiento. Entonces, una beta-HCG cuantitativa preevacuatoria es muy importante para hacer el seguimiento y ver que después no persista, no tenga una complicación. Hacer una radiografía de tórax, ¿por qué? Porque pueden dar metástasis en tórax, ahora vamos a ver, un hemograma, un hepatograma y una función renal, porque puede justamente dañar estos órganos también. Una dilatación y curetaje, que en realidad lo ideal, y esto se los digo, a pesar de que el libro dice dilatación y curetaje, lo ideal sería hacer una MEU. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese curetaje podemos lesionar algún vaso y hacer que alguna de esas vellosidades de una de esas vesículas pueda ingresar a un vaso y pueda haber metástasis. Entonces va a ser menos traumático. Lo ideal es dilatar con misoprostol y la aspiración, como decíamos, es la elección para poder producir menos traumatismo en este útero. Si esta es una paciente que ya no desea tener más hijos, que es mayor, por ejemplo, y no quiere tener más hijos, lo ideal sería, inclusive para no diseminar estas células, hacer una histerectomía con lo que se llama con la mola in situ, es decir, sin evacuar la mola, hacer la histerectomía con la mola para asegurarnos de que todo este tejido pueda salir, porque muchas veces con alguna vesícula que quede puede volver nuevamente a proliferar. El seguimiento siempre con beta-HCG, ¿cómo lo hacemos? A las 48 horas, luego semanal hasta que se negativice, luego una vez por semana hasta obtener 3 negativas, luego una vez por mes hasta completar 6 meses de negativización, como ven la curva ahí, ¿no? Una anticoncepción segura durante este año, que hacemos el control, y lo ideal sería anticonceptivos orales, que es el único método que realmente es más seguro. No podemos obviamente ponerle un DIU, ni que se cuide con la fecha, ni con preservativo, y el embarazo luego de los 6 meses si es patología benigna, y luego del año si es una patología maligna, que ya vamos a ver.
Neoplasia trofoblástica gestacional es una entidad clínica que persiste luego de concluido el evento gestacional, es decir, la mola lo evacuamos y se terminó ahí. Hacemos la beta-HG, sigue en descenso y sigue bajo. Acá, ¿qué pasa? O la histología nos dio un coriocarcinoma que es maligno, o persiste el sangrado, o hacemos una radiografía de tórax y vemos metástasis pulmonares, o una beta-HCG elevada y que persiste. Acá ya no hablamos de una mola, sino una neoplasia trofoblástica gestacional, ya se comporta como maligno. ¿Cómo estadificamos esto? Una evaluación clínica, un hemograma, función renal y hepática, radiografía de tórax, ecopelviana y transvaginal, una TAC o resonancia abdominopélvica si tenemos dudas. ¿Por qué? Porque las metástasis pueden ir a pulmón, a vagina o a pelvis. Lo más frecuente en realidad es que vayan a pulmón y hay muchísimas, como si fueran vesículas en pulmón, que afortunadamente responden muy bien al tratamiento. Ahí vemos como si fuera, va a ser pulmones totalmente lleno de metástasis. Acá vamos a tener en vagina, como vemos que ha crecido el tejido trofoblástico en vagina. También podrían ir a cerebro, es menos frecuente, pero también pueden haber en cerebro que sea tejido trofoblástico que va por vía sanguínea. Tratamiento. Cuando es bajo riesgo, y el bajo riesgo van a ver que es beta-HCG que no está muy elevada, sin metástasis, vamos a hacerle quimioterapia con metrotexate hasta 3 valores negativos de la beta-HCG. Y la histerectomía con paridad cumplida y radioterapia en casos muy, muy específicos. Pero responde muy, muy bien al metrotexate. Si es de alto riesgo, es decir, ya tenemos un coriocarcinoma, tenemos metástasis o la beta-HCG está muy elevada, poliquimioterapia. Esa sería la diferencia. No es necesario que aprendan las drogas que están en el libro, pero sí mezclar drogas junto al metrotexate hasta 3 valores negativos de beta-HCG, y la histerectomía deberíamos hacerlo, y radioterapia siempre en casos muy específicos. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Semanal hasta 3 niveles negativos por semana, quincenal por 3 meses, mensual por 2 meses, método anticonceptivo eficaz durante 1 año, anticonceptivos orales. Entonces, cuando es benigno podemos hacer 6 meses y cuando es maligno 1 año. Si se negativizó, esos últimos 6 meses dieron negativas, entonces podemos después del año decirle que puede buscar otro embarazo. La persistente, la curva de beta-HG permanece en meseta entre 30 y 200 miliunidades, se denomina quiescente ya que la gonadotrofina no se modifica con la quimioterapia, puede resolverse espontáneamente o avanzar a una enfermedad activa. El control se hace con beta-HCG hiperglucosilada que se produce por el citotrofoblasto invasor y que nos va a hacer la diferencia. Se pide específicamente así el estudio y entonces si vemos que es una beta-HCG que persiste, entonces vamos a decir es una enfermedad trofoblástica persistente. Y el tumor del sitio placentario, para ir terminando, es poco frecuente, no debe catalogarse como una neoplasia, es una baja producción de beta-HCG, el marcador es el lactógeno placentario, acá no lo seguimos con beta-HCG, sino que si vemos una tumoración, digamos, cerca de la placenta, vamos a tener que pedir el lactógeno placentario, que es lo que nos va a dar elevado. Suelen localizarse en útero y poca posibilidad de metástasis, poca respuesta a la quimioterapia y en estos casos hay que hacer la histerectomía, pero es muy, muy poco frecuente. Conclusiones. Patologías poco frecuentes que deben sospecharse. La más frecuente y la de mejor pronóstico es la mola hidatidiforme, la primera que veíamos que es benigna, la completa, la incompleta. El diagnóstico definitivo lo hace la anatomía patológica, muy buenos resultados con la quimioterapia, un buen seguimiento permite conservar la fertilidad,
y deben tomar anticonceptivos orales hasta obtener 1 año de valores negativos antes de un próximo embarazo. Bueno, yo acá tenía 3 casos clínicos, pero veo que el horario ha avanzado. Si a ustedes les parece, quiero ver si tienen en estos 5 minutitos que nos quedan alguna preguntita. Yo les voy a subir el Power, le voy a subir con los 3 casos y ustedes van a poder diferenciar bien ahí. Si quieren en algún momento, les ha quedado alguna duda antes del parcial o en algún momento en el próximo que va a tocar, quieren que hagamos esos casos clínicos, los discutamos en un Zoom, lo podemos hacer si tienen dudas. Si no, ustedes fíjense cuál, y si quieren pueden ponerme por privado, bueno, poner los casos clínicos, el 1 cuál es, hay uno de cada uno, les va a resultar claro el 1, el 2 y el 3 y ver cuál de los 3, cuál es cuál, digamos, ¿no es cierto? Si el uno es mola, el otro es embarazo ectópico y el otro es una de las variedades de aborto, que bueno, sería bueno que las vean y si quieren podemos o hacer algún foro en el campus y discutirlo ahí, como a ustedes les resulte más cómodo. Bueno, es mucha información junta, perdonen que he ido acelerando hacia el final, pero quiero saber si les quedó claro, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe. Sí. Eso último, de la última diapositiva de los anticonceptivos, hasta 1 año, o sea, 1 año es cuando es maligno. Maligno y 6 meses si es patología. 6 meses. Profe, y yo no entendí cómo se produce, o sea, es el espermatozoide el que tiene el problema de tener el doble de... Claro, genéticamente, viste que el espermatozoide tiene 46X, sí, cuando se une la división, van 23X hacia un lado, que se juntan, la mujer tiene 46XX, que también se divide una X hacia un lado y una X hacia otro lado. Entonces, uno de esos dos se une, el 46X del hombre con el 46X de la mujer, va a dar una mujer. Si se unen los 23 del hombre, 46 o 23Y del hombre con los 23X de la mujer, va a ser un varón. A veces esto falla la división y entonces quedan los 46X o se divide, digamos, y después ahí empieza la división. Esos 46 se empiezan a dividir en 2 células, 4 células, 8 células, hasta que se produce el embrión. Entonces, a veces esa división falla y se empieza a dividir, pero solamente la del hombre. Esas 23 se empieza a dividir y se hace 46, pero la Y o la X, y no se unió a la de la mujer, sino que empieza el proceso de división, pero el proceso de división masculino. O puede ser que se divida, que cuando es la mole incompleta, se divide la X o la Y del hombre y se une a los 23 de la mujer. Entonces ahí hay 69. Acá se forma el embrión porque hay masculino y femenino, pero obviamente con 69 cromosomas no puede progresar, ¿no es cierto? En el otro, en que es solo masculino, no hay embrión porque, bueno, no tenemos los genes de las dos partes. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, espero no haberlos mareado con tanta información y después me dicen qué es lo que quieren. Yo les subo el Power con donde está toda la información y los casos clínicos, los leen, si les quedan claros, bien, si no podemos ver de hacer algún foro en el campus y discutimos ahí, pero bueno, me hubiera gustado poder discutirlos hoy, pero ya se ha ido el tiempo. Bueno, sí. Una pregunta, ¿del parcial va a haber alguna revisión o algo en algún Zoom o no? Podemos hacerlo, si ustedes quieren también pueden poner
podemos hacer algún foro o me pueden mandar en el grupo cuáles son las preguntas, porque no podemos repasar las 50, pero díganme cuáles son las preguntas que recuerdan que han tenido dudas, y si quieren, entonces, cuando hacemos los casos clínicos podemos hacer en algún momento un Zoom y hacer una devolución del parcial, no hay ningún problema. Gracias. En general, ¿cómo lo vieron? Fueron muy variadas las notas. Vemos que hay notas bien elevadas, notas algunas más bajas. No sé si no están claras las consignas o todavía es muy confuso todo este tema. Bueno, eso me gustaría también que... Profe. Sí. Ya que usted sacó el tema, para recordar ahí en el parcial quizás había algunas preguntas que como que le faltaban una parte. ¿Así? En la redacción faltaba una partecita tanto de las preguntas como de la respuesta. Entonces quizás podría ser eso de revisar esa parte ahí. Bueno, yo lo voy a revisar, nuevamente todo. Yo justo, lamentablemente, bueno, lo armé. Antes yo viajé, estuve aislada primero, viajé una semana que estuve en Misiones ahí, de vacaciones con cumpleaños de la nieta, y estaba sin internet, así que fue una semana para mí traumática porque acostumbrada a estar permanentemente, y ya había dejado a la doctora Torres el parcial, no lo pude volver a revisar, siempre entre las dos le damos una buena revisión para que no pasen esas cosas, pero no le pude dar una última revisada porque llegué muy sobre la fecha, pero prometo volver a revisarlo y bueno, cualquier cosa siempre está la opción a hacer, si ustedes después me muestran algunas preguntas puntuales en las que no estaba, digamos, la consigna clara y que veo que prácticamente todos se equivocaron, no tenemos ningún problema en hacer la reevaluación y hacer la corrección de esas preguntas, porque bueno, creo que siempre hay posibilidades de error, así que bueno, estamos abiertos a escuchar. Buenísimo, gracias. Bueno, bárbaro, que pasen bien, que tengan un lindo día. Chao, chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao, chao.